Buenos días, hermanos. Hoy es el quinto domingo que tenemos servicios en línea. Es difícil de creer. Esperamos que todos estén muy bien, con ánimo. Esperamos que este tiempo no sea de desánimo y realmente recordamos que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es un edificio y seguimos siendo la iglesia. Ya hay iglesias en muchas casas en el mundo. Esperamos que salgamos de esto pronto, pero sí queremos decirles que si alguien de la iglesia o alguien que ustedes saben, un vecino, un conocido, tiene necesidad durante ese tiempo, háganos saber, por favor. Queremos, si podemos ayudar en nombre de la iglesia o en nombre de la Asociación Civil Tiempo de Vivir, durante ese tiempo de poder ayudar a nuestros vecinos, sería muy bueno. Me recuerdo del 15 de marzo y quiero mostrarles rapidito unas fotos, cachito de video de ese tiempo cuando llevamos 25 jóvenes a una reunión juvenil de más de 100 jóvenes. ¿Recuerdan esos tiempos, jóvenes? Yo sé que ustedes extrañan mucho, junto con el resto de la iglesia, los tiempos que teníamos juntos. Esperamos que eso pase de nuevo pronto. Vamos el día de hoy de seguir con nuestro estudio del libro de Daniel, un libro muy interesante. Espero que ustedes también estén viendo tantas maravillas en este libro. Y el libro está dividido, 12 capítulos, los primeros 12 más narrativo, también tienen obviamente profecía. Y la segunda mitad, los últimos 6 capítulos, habla más de profecía. En este capítulo vemos prácticamente pues las dos partes del libro. Vemos mucho de la vida de Daniel, de cómo era Daniel, sus hábitos, su vida, su testimonio, su compromiso con Dios tan profundo. Y esa parte es lo que estamos viendo el día de hoy, los primeros 19 versículos. Hoy en 8 vamos a ver ya la respuesta a esta oración, que es una de las profecías tal vez más importantes, más impresionantes, realmente de toda la Biblia, porque habla tanto de la profecía de Jesús en su primera venida, como también hablando de su segunda venida. Es una profecía de las 70 semanas, tal vez ustedes han escuchado de eso. Pero el día de hoy vamos a concentrarnos en ese hombre que fue usado por Dios en una forma realmente impresionante. Sabemos que Daniel llegó a Babilonia a los 14 años, 15 años más o menos, como joven. Sin embargo, como joven con convicciones. El versículo clave en capítulo 1 es: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? Y
esa convicción causó bendición de Dios y sabemos que David llegó a ser, junto con sus tres amigos, eh, pues personas muy importantes en el reino de Babilonia. También después de que cae Babilonia y llega a los medo-persas, Daniel sigue teniendo en capítulo 6 una posición muy alta en ese gobierno por su sabiduría, por su carácter, por pues una persona grandemente usada por Dios. Y vamos a ver el día de hoy por qué, porque eso no pasó por casualidad. Vemos en los hábitos, en el estilo de vida, en el compromiso y en la santidad de Daniel, pues una persona realmente digno de seguir, realmente su ejemplo. Um, y, y vamos a ver un poquito en estos versículos tanto su comportamiento, su confesión y también su clamor, su petición al fin de estos versículos, llegando a versículo 17. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Aquí encontramos a Daniel. Recordamos que entró ya en cautividad joven, 14, 15 años, y ya lleva unos 70 años en cautividad. Eso quiere decir que ahorita Daniel tiene unos 84, 85 años, más o menos. Ya Daniel ya es viejito y está meditando, está teniendo su tiempo con Dios como tenía todos los días, reflexionando cerca de una profecía que él había leído en Jeremías. Ahora, Jeremías 25, 11 al 13 y también Jeremías 29, 10, esos pasajes hablan de 70 años. Y dice el versículo 12 de Jeremías 25, pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua. Y en Jeremías 29:10 dice que cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Entonces, Daniel reconoce que hay un tiempo de unos 70 años donde Dios promete que después ellos van a regresar a la ciudad santa, ellos van a regresar a Jerusalén, y Daniel está meditando en esto en el principio de este capítulo. Ahora, efectivamente, vemos en la Biblia que precisamente la gente, un remanente, sí regresó. Regresan como tres olas bajo Zorobabel en el año 538 y luego regresan unos 80 años después con Esdras y luego en el año 445 más o menos con Nehemías. Entonces sí vemos el cumplimiento de la profecía. Si recordamos que la ciudad de Jerusalén cayó más o menos, bueno, de hecho son tres olas, pero 605 es el año más temprano, y vemos que unos 70 años después efectivamente un remanente sí regresaba. Entonces sí vemos un cumplimiento a esa promesa, esa profecía en Jeremías. Daniel estaba orando, meditando, cuestionándose, preguntando a Dios cuándo iba a empezar esto, y efectivamente empezó. Pero en la respuesta a su oración, como vamos a ver hoy en 8,
Dios también le revela a Daniel mucho más. Pero el día de hoy vamos a ver mucho de Daniel, de sus compromisos, de sus hábitos y de qué tipo de seguidor de Dios era Daniel. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Tal vez nos preguntamos, ¿cómo puedo realmente honrar a Dios con mi vida? ¿Cómo puedo realmente dar gloria a Dios a través de mi vida? Pues en la vida de Daniel vemos rápidamente en este pasaje algunos hábitos que él tenía muy importantes, ¿verdad? En este versículo vemos que él oraba, que era un hombre de oración, también ayunaba y también se ponía en una postura humilde, ¿verdad? Realmente buscando a Dios. Sabemos que a través del libro de Daniel vemos esas características, no es algo nuevo. Daniel no llega a los 80 y decide orar, sino la oración era un hábito en la vida de Daniel desde joven y lo vemos en capítulo 1 de Daniel, donde junto con sus amigos imploran la misericordia de Dios, ¿verdad? Vemos a Daniel como anciano. En Daniel 6, después de pues, su servicio en el reino de Babilonia, llega al reino de Medo-Persa con Darío, y por sus hábitos tan marcados, su hábito de la oración, pues unos enemigos de él buscan una forma de acusarlo, y la única forma que ellos encontraban era pues la adoración, la oración a su Dios, y dice que tenía por costumbre orar 3 veces al día, y seguramente no solamente en los alimentos, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, yo sí oro 3 veces al día, pero realmente fueron tiempos dedicados a la oración profunda, donde él buscaba la cara de Dios. Y pues también vemos ese hábito de ayuno. Tal vez no hablamos mucho del ayuno. La Biblia nunca dice que es un mandato, no dice que debemos de ayunar sin cesar. Sí dice que debemos de orar, ¿verdad? Pero el ayuno es un hábito que vemos muchísimas veces en las personas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Obviamente el ejemplo más grande es nuestro Señor Jesucristo, que ayunaba. También vemos en Hechos que ellos ayunan antes de nombrar ancianos, antes de tomar decisiones importantes. Aquí hay una frase que describe: el ayuno es una manera de demostrar a Dios y a ti mismo que tomas en serio tu relación con Él. El ayuno te ayuda a obtener una nueva perspectiva y una renovada confianza en Dios. Está diciendo tanto a ti mismo como a Dios que realmente quieres buscarlo, pero en serio, ¿no? Y estás dispuesto a dejar algo. En la Biblia siempre habla de la comida, pero puede ser otras cosas también, que ayunamos o dejamos de participar o comer cosas para realmente enfocarnos en Dios. Y pues el otro hábito que vemos en la vida de Daniel es ese espíritu de humildad. Y vemos otra vez a través del libro de Daniel ejemplos donde él dice, pues no es por mí, es por Dios. Yo puedo revelar estos sueños, pero no es por mí, es porque Dios me los revela. Entonces, vez tras vez vemos también en Daniel un hombre humilde, y aquí en Daniel 9:3 dice: me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Imagínate cómo te van a ver tus vecinos, que si de repente sales de tu casa y te pones ahí en un montón de tierra y empiezas a orar.
Obviamente tal vez hoy en día no se entiende tanto, pero es esa costumbre, pero era una costumbre muy marcada para los judíos y también debe de ser una característica de nuestras vidas que no llegamos ante Dios con soberbia, ¿verdad? No llegamos ante Dios con algo que nosotros podemos dar a Dios, sino realmente con un espíritu quebrantado que para Dios es de gran valor. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivos de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Vimos que Daniel es un hombre humilde. Eso es muy importante cuando estamos hablando de la confesión. Imagínate que si estás en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, y alguien dice, ¿sabes qué? Estás equivocado. No entiendes, eres ignorante, eres rebelde, eres incapaz, eres desobediente. No tienes la razón, ¿eh? Eres mal pensado, torcido, no estás bien. Y imagínate si alguien te dice eso, ¿cómo vas a reaccionar? Bueno, leemos en la Biblia y sabemos por lo que nos dice la Biblia y también lo que conocemos de nosotros mismos, qué es lo que nos dice Dios de nosotros. Eso es como somos. Y cuando llegamos ante Dios, no podemos ser soberbios, no podemos defendernos, no debemos. Tenemos que confiar totalmente en la gracia de Dios, porque así somos. Y aunque conocemos a Cristo, seguimos siendo rebeldes muchas veces y seguimos desobedeciendo a nuestro Dios. Entonces Daniel llega en su confesión y si nos fijamos en las frases que dice, Daniel, siendo un hombre fiel, sin embargo, incluye a sí mismo en los pecados de su pueblo. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste, a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso. Como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean.
¿Qué es confesión a Dios entonces? Pues literalmente la palabra quiere decir estar de acuerdo con Dios. A fin de cuentas, todos los pecados van en contra de Dios. Salmo 51:4 dice, David dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Es admitir que uno es culpable de un pecado o ofensa y aceptar responsabilidad por las consecuencias. No es solamente sentirme mal porque me han descubierto, sino realmente de corazón sentir mal por lo que he hecho. Y es reconocer su pecado abiertamente, sin pretextos o condiciones, y no como algo indefinido, sino con detalles. A veces ante Dios somos muy vagos en confesar lo que hacemos. El enfoque de la confesión es pues un reconocimiento de la persona de Jesús, de Dios, su gloria y sus mandamientos. Es interesante aquí que Daniel se recuerda de los mandamientos de Moisés y regresa hasta la ley de Moisés y dice, pues así es, hemos desobedecido y por eso hemos recibido las maldiciones que Moisés mismo dijo. En esta sección de Daniel 9 está lleno realmente de el reconocimiento de quién es Dios, Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad. Versículo 7, tú, Señor, eres justo. Versículo 12, tú has cumplido las advertencias que nos hiciste. Y en 15, Señor y Dios nuestro, con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo. Cuando hablamos de confesión, obviamente en nuestro contexto podemos pensar en una confesión ante un sacerdote. Sabemos que la Biblia nos enseña que tenemos un sumo sacerdote en Jesucristo. Hebreos vimos mucho eso. Fue curioso para mí que en estos tiempos del virus el Papa aparentemente dijo, bueno, realmente uno puede confesarse a Dios en sus casas. Qué curioso, ¿no? Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y gracias a Dios podemos llegar a Dios Padre a través de ese sumo sacerdote Jesucristo y podemos acercarnos confiadamente ante el trono de gracia para pues pedir perdón a nuestro Señor, a nuestro Dios, por lo que hemos hecho. Como cristianos recordamos las palabras en 1 de Juan 1, 8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Así como cristianos sabemos que nuestros pecados están perdonados en el sentido de que somos santificados a través de la sangre de Jesucristo. Sin embargo, cuando recordamos que cuando Cristo lavó los pies de los discípulos, decían que eran limpios, pero de todas formas necesitaba limpiarse los pies. En la misma forma, nuestros seres, nuestros corazones están purificados, limpiados, salvados, nuestras almas. Sin embargo, a través de nuestro andar en este mundo, nos ensuciamos. Entonces tenemos esa gran promesa: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y qué gusto es estar limpio, ¿no? Qué gusto es salir de la regadera en la mañana sabiendo que ya uno anda limpio. Y en un sentido espiritual, qué gusto es andar con limpieza ante nuestro Señor. Y ahora, Dios y Señor nuestro,
escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Como Daniel vivía en momentos importantes en la historia del mundo donde él vio profecía que se estaba cumpliendo. Nosotros también vivimos en los últimos días, dice Pablo, y si Pablo desea últimos días, pues tanto más ahora. Vemos las condiciones de este mundo y clamamos a Dios. Pero, ¿cómo clamamos? Llegamos ante Dios con esa humildad de Daniel, con ese compromiso. Nos importa tanto la condición espiritual de nuestros vecinos y de nuestro mundo que tal vez ayunamos. Estamos dedicados a la oración y cuando llegamos ante Dios, es algo muy leve que hacemos cuando confesamos nuestros pecados. Es algo como cuando entramos en la casa, simplemente quitamos el polvo de nuestros zapatos, o realmente es un tiempo donde admitimos y confesamos, estamos de acuerdo con Dios de nuestra condición, reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado. Reconocemos que hemos sido infieles. Esa confesión es una parte muy esencial de la vida cristiana. No vivir en un momento siempre de juicio, sino reconocer la santidad de Dios en nuestras vidas. Reconocer que servimos un Dios justo, un Dios poderoso, un Dios que conoce lo más íntimo de nuestros corazones y conoce cada segundo y cada minuto de nuestra vida, tanto lo que se ve como lo que no se ve. Daniel fue usado en una forma muy grande en este mundo y nosotros también podemos ser usados por Dios. Pero debemos de recordar que eso implica realmente un compromiso con Dios. Requiere una sensibilidad con Dios y requiere desarrollar hábitos en nuestra vida que tal vez nos hacen falta. Yo creo que es el deseo de cada uno tener un impacto, un testimonio como tiene David. Espero que sí. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a examinar nuestra propia vida? ¿Estamos dispuestos a trabajar en esos hábitos, esas disciplinas que nos hace más como Cristo y que nos conforme más a su imagen? Yo espero que sí, yo espero que durante estos momentos, días que tal vez tenemos más tiempo de reflexionar, que podamos reflexionar acerca del gran ejemplo que nos deja David. Hoy en 8 vamos a ver su respuesta, porque su petición tiene una respuesta poderosa, impresionante. Vamos a orar. Padre, gracias por ese gran ejemplo de David, un hombre tan sensible a su pecado y tan consciente de su necesidad de llegar ante un Dios santo con sus pecados confesados, con su vida con cuentas cortas. Perdónanos, Padre, porque a veces pasan días o tal vez semanas que no tengamos ese encuentro contigo. Ayúdanos, Padre. Gracias, y gracias porque siempre cumples con tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.